saben que a partir de este momento se empieza a grabar para que después el día de mañana pues, pueda ver por YouTube esta conversación. José Claudio Escribano, por precedencia de edad, porque estamos frente a dos personas que no pertenecen a la misma generación, pero pertenecen de alguna manera, hay un lazo profundo que los une y que los ha traído hasta aquí hoy. El lazo profundo ese tal vez se llame periodismo, pero es mucho más que eso, es una sabiduría especial aplicada al manejo del lenguaje, al manejo del conocimiento, al trato con las personas y al silencio. Y nosotros sabemos además que en el caso de José Claudio hay hay un género especial que le pertenece, que es el género del editor, que es un género pocas veces reconocido, pero que tiene que ver mucho con la orientación que tiene todas las publicaciones en las cuales él intervino a lo largo de sus más de 60 años en La Nación. El académico, condecorado, reconocido, es realmente una persona de un gran peso en la vida intelectual y política argentina, sin haber sido lo que se llama técnicamente un político. Y algo parecido está ocurriendo con Jorge Fernández Díaz, mucho más joven, que ha transitado por la novela, ha transitado por el periodismo y es también un formador de opinión, y es una persona de peso y que es escuchada, y además que ha de alguna manera penetrado en lo que antes se llamaban los bajos fondos de la vida, a través de varias novelas sumamente importantes e interesantes para desnudar mucho de lo que está detrás de los escenarios visibles. Así que esperamos mucho de esta conversación y le damos la bienvenida a este foro del Club del Progreso que, como ustedes saben, ya cumple más de 30 años. Ya con esto doy por presentados y les dejo en uso de la palabra. No sé, supongo que empezaremos por Escribano, por José Claudio Escribano, y en este tema que han elegido, que también se podría hablar mucho sobre el relato y el sentido de la vida y de las acciones humanas son dos cosas que están entrelazadas. Y entonces creo que vamos a escuchar cosas muy interesantes hoy. Adelante, los dejo en uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge, lo estoy viendo. Hola, Claudio. Bueno, usted tiene un libro sobre el relato, en definitiva, yo no tengo nada. De modo que me parece que usted es una autoridad ya consagrada en la materia sobre el relato político en la Argentina, palabra que prácticamente no existía, en todo caso aplicado a la historia argentina, ¿no? La versión oficial, ¿no? La versión oficial tan descalificada desde fines del siglo XIX, comienzos del XX, por el nacionalismo revisionista y sin duda el blanco contra el cual se apuntaba era la historia de Mitre, el primer historiador documentalista que trabaja con documentos y no con las versiones orales, que son muy interesantes y sin las cuales se perdería mucho y además hubiéramos perdido esa magnífica obra que por momentos está también escrita, además, por Vicente Fidel López. Pero los amigos que están reunidos con nosotros están interesados seguramente en el relato tal como lo conocemos desde comienzos del siglo XXI, cuando el matrimonio Kirchner da un giro a la acción política que ha desplegado en la provincia de Santa Cruz por años y comienza a hablar en otros términos y apropiándose de espacios, de visiones,
de la política argentina hasta llegar un relato que tiene una articulación. Me parece que sería necio negarlo, no solamente una articulación, sino que conquista espacios en la cultura argentina. ¿Qué otro relato hay para ponerle acaso, don Jorge? ¿Qué tal? Bueno, primero es un privilegio para mí estar en este foro de este club tan querido y respetado, y tener como interlocutor a José Claudio Escribano, que es no solo uno de los más importantes periodistas de la historia argentina, sino yo diría de Iberoamérica, ¿no? Es alguien realmente muy importante. He tenido el lujo de tenerlo como jefe, y ahora lo tengo como camarada en el diario La Nación, y realmente, bueno, es para mí muy especial. Quiero decirles que este tipo de Zoom y de foros no los estoy haciendo, pero no pude resistirme por las dos razones: por el foro impresionante que tiene el Progreso, y sobre todo por José Claudio Escribano, que tiene una característica que, si yo tuviera que criticar digamos, el talón de Aquiles del periodismo argentino, ¿no?, actual, que es tan bueno, que está lleno de tantos profesionales espectaculares, y que incluso quizás hasta es mejor que cierto periodismo que se practicaba, por lo menos cuando yo entré en periodismo hace 40 años, eh, donde había más mitómanos en el periodismo, ¿no?, que eran muy simpáticos, pero que violentaban un poco quizás la verdad. Hoy el periodismo es más riguroso, es más investigador, está mejor dotado en muchos sentidos. Sin embargo, no está dotado en el sentido que nos ocupa esta tarde, ¿no?, que es en algo que Claudio Escribano es, como pocos, es un hombre ilustrado. Es un hombre que se ha preocupado por leer la historia política, por leer la literatura, por convivir no solo en la redacción y en la calle, sino con la biblioteca. Y esto tiene mucho de mérito, porque hay pocos periodistas con los que yo pueda discutir un rato sobre el nacionalismo argentino, sobre las influencias del marxismo, sobre las discusiones del siglo XIX, ¿no?, etcétera. Y creo que Escribano es de esos pocos, y por eso es que me parece un interlocutor tan fascinante siempre, ¿no? Con respecto al relato, también le quiero dar la palabra un poco a Escribano ahora, antes de empezar a conversar de esto, porque quiero decirles cómo se inició este asunto. Por supuesto, yo siempre considero que me fui un escritor desde los 12 años, desde que yo descubro la vocación, antes de ser periodista, digamos, ¿no? Y me metí en el periodismo hace 40 años, porque el periodismo era una bohemia. De hecho, mi padre, que era mozo del café de Canning y Córdoba, el ABC, siempre consideraba que el periodismo era una forma de la vagancia, porque lo vinculaba con una forma de la literatura, una forma de la bohemia, y de alguna manera lo era, en el sentido en que eran las viejas redacciones donde yo aprendí de tantas personas interesantísimas, la vida, la literatura y la historia. Yo trabajé profesionalmente durante muchos años, recalo en el diario La Nación. Por supuesto que paso por distintas etapas. Hay una primera etapa joven, donde yo, como hijo de inmigrantes, hice, y ahora vamos a hablar un poco también de eso, un proceso en el cual muchos hijos directos de inmigrantes europeos sentían que no tenían un certificado de argentinidad, digamos, que eran ajenos al país, no se sentían completamente integrados. Esto pasó en toda América Latina. El modo más facilista y equivocado de sentirse argentino es tomar por el camino del llamado ser nacional y terminar en el nacionalismo. Yo, cuando tenía 18 años, terminé en el nacionalismo de izquierda. Siempre nos reímos con Sebrelli, porque también tenía esa seducción, ¿no?, por Jorge Abelardo Ramos, por los ensayistas de ese momento. Y bueno, hemos cometido muchos errores, pero he leído con mucha atención siempre a los ensayistas políticos. Ahora, después me pasó de todo, pero cuando llegué a La Nación, que tuve un periodo donde trabajé mucho en el cuerpo profesional de La Nación, tanto en el área política como en el área de cultura,
hubo un momento que se produjo un hecho fundamental, que es que se retira Mariano Grondona. Se retira de la profesión Mariano Grondona, ¿no? Uno de los grandes periodistas, una de las grandes plumas, uno de los grandes columnistas del diario La Nación, que acompañaba a Joaquín Morales Solá, que hizo siempre lo que se llamaba, ya no lo hace más, ahora que soy un especialista en articulismo puedo ver las diferencias. Hoy, qué sé yo, Jorge Liotti hace, y Yebra, por ejemplo, Rodríguez Yebra, hace, o incluso el propio Van der Kooi en Clarín, hacen más el viejo panorama político, ¿no? Y que Joaquín, que hace un poco la interpretación del tema central de la semana, ¿no? Pero bueno, siempre esa idea tan inquietante que tuvo en algún momento La Nación, que es pegar a dos columnistas los domingos en la misma página, tenía un enorme riesgo para los columnistas, que es que se pisaran, que inevitablemente tocaran los mismos temas, que tocaran el mismo instrumento, los dos, y de una manera parecida. A mí me ¿Me permite, Jorge? Sí, cómo no. Dejó usted el tema en su desarrollo en un punto que, como dicen los muchachos, la pelota quedó picando. Por supuesto. Recuerdo una tarde de 1994 en que en La Nación se resolvió replantear el comentario político del diario Los Días Domingos. Yo tenía una hoja con las medidas del tamaño grande del diario, lo tenía enfrente a Germán Sopeña y le dije, es una página muy simple de diseñar. La página tenía 6 columnas. Entonces, la dividí, estaba en blanco, la hoja, la dividí en 3 partes, puse arriba a la derecha Morales Solá, a la izquierda escribí Mariano Grondona, en el medio, separándolos, un dibujo Nick, y abajo de Nick una columna que a mí me gustaba mucho la idea, las palabras. Tomar una palabra que hubiera resonado con mucha fuerza durante la semana y a partir de esa palabra hacer una interpretación, un juego, si era con humor, mejor. Y me acuerdo lo que dije, van a aparecer en el mismo ejemplar, en la misma página, Morales Solá y Mariano Grondona, pero nunca van a chocar, porque Morales Solá escribirá desde este mundo de penas y Mariano Grondona desde un satélite propio que él tiene, que recorrerá su propia órbita desde una perspectiva eminentemente intelectual, el viejo profesor de Derecho Político. Bueno, han querido las cosas que al suplantarlo a Grondona, usted, miembro de la Academia, por algo, de la Academia Argentina de Letras, esto se haya cumplido. Usted no choca nunca con Joaquín, no, porque cada uno tiene su estilo y su mirada. La mirada de la derecha, no necesariamente en términos ideológicos, la mirada de Joaquín es la de alguien que está muy atento al curso natural de los hechos de esa semana y la suya busca otra perspectiva que muchas veces apela a la literatura para desarrollar una idea y llevarla a ese campo que se le ha confiado eminentemente político. La mención de Grondona merece algún comentario en particular. Si no me equivoco, Mariano cumple en apenas un mes y medio 89 años. Ha dejado su salud
Es una salud quebrantada, como todos sabemos, desde hace años, pero yo quiero recordarlo cuando tenía 25 años. Venía de haber disfrutado de una beca que le había sido otorgada por el Instituto de Cultura Hispánica, había estado en la Sorbonne, ya estaba casado, se había ido debiendo 1/3 de sus materias de abogacía, él había sido un dirigente estudiantil muy activo desde el humanismo, enfrentado con la mayoría reformista y muy activo en la acción dura en la calle, en el enfrentamiento contra el régimen peronista de entonces. Y entró a los 25 años por relaciones con el entonces director del diario, la familia se conocían, y a las semanas no hubo que corregirle una coma. Ya venía formado sin haber pasado por experiencias en ninguna redacción, ni en una revista cultural de esas que con esfuerzo suelen sacar los muchachos. Ya era un hombre formado y ya en el diario, meses después de haber entró en marzo de 1958, comenzó a escribir el comentario político de los domingos de La Nación. No fue el primero, antes hubo otro que él. Pero ese comentario político marca un hecho que los historiadores del periodismo argentino no podrán olvidar, porque marca un hito fundamental en la prensa argentina. Hasta fines de 1957, los diarios, salvo diarios políticos y diarios partidarios, los diarios, La Nación, La Prensa, Clarín, disponían o de la columna editorial, que es la que expresa la opinión oficial de un medio, o de las crónicas que tienen un contenido de objetividad pura, ¿no? La crónica pura, ¿no es cierto? Hubo un asesinato, intervino personal de tal comisaría, los vecinos dijeron esto, relataron lo otro. Y La Nación tuvo un gran subdirector que fue profesor del Nacional Buenos Aires y del Instituto Libre, que se llamó Juan Santos Balmaya, que tuvo la idea de que había un espacio en blanco, que era el espacio para el comentario político. Es decir, entre la opinión editorial del diario y la crónica pura de los acontecimientos políticos, del espectáculo, del deporte, cabía un espacio para el comentario. Pero no fue una casualidad que esas columnas iniciales, como las que escribió Grondona durante 3 años, se publicaran en la página de editoriales de La Nación. Porque esas columnas eran vistas por el diario como una prolongación de su propia opinión. Había que estar muy identificado con el diario, por lo tanto, para escribir esa columna. Y era tanto el cuidado en que los juicios no fueran rotundos, es decir, que esos comentarios se convirtieran en una columna editorial más, en este caso propia del columnista, que los columnistas no hacían afirmaciones por sí mismos, apelaban a trucos lingüísticos para decir lo que querían sin decirlos por sí mismos.
en el peronismo, coma, se hace notar, coma, ocurre tal cosa, en el radicalismo, coma, dicen los observadores, coma, esto otro. Bueno, y la siguiente fue la política y después hubo muchas otras. Y ese proceso no dejó de desarrollarse hasta el comienzo, porque hoy en los diarios casi el caudal de interpretación es poco menos que el equivalente al caudal informativo, porque el lector quiere conocer, quiere opiniones, no solamente hechos, sino opiniones. Muy bien, los hechos los doy por conocidos, ¿no? Bueno, quiero que me expliquen por qué han sido las cosas así y no han sido de otra manera, y qué se derivará de lo que ha sucedido respecto de mis propios intereses o de mis propios sentimientos o sensibilidad. En esto marcó una gran influencia la aparición de revistas de gran caudal interpretativo en los años 60, y después, respecto de los columnistas en sí mismos, también la televisión y la radio, porque cuando la televisión y la radio se convierten en medios de comunicación de gran significación en el terreno fundamentalmente económico y político, entonces nos encontramos frente a un nuevo fenómeno. La noticia tiene voz, la noticia tiene cara, y el diario necesitó a esas columnas agregarle lo que no tenía al comienzo, la firma, porque de lo contrario eran textos muy distantes. La televisión y la radio aproximaron muchísimo a la gente a lo que estaba sucediendo y sobre cómo se informaba sobre ello. De modo que quiero rendir un rápido homenaje, creo haberlo hecho a Mariano, que fue un gran columnista, lo fue entre 1958 y 1961, y después se distanció porque ocupó posiciones de gobierno, fue subsecretario del Interior de Rodolfo Martínez durante el gobierno de Guido, después ocupó otras posiciones en la guía durante el gobierno de Onganía, y bastantes años más tarde volvió a aproximarse. Nunca estuvo lejos en términos personales y de afectos. Sí, estuvo algo lejos porque no pensábamos exactamente como él durante el gobierno de Onganía, por ejemplo, pero en un momento dado pasó a ser profesor itinerante en Harvard, y durante años no escribió la columna de política nacional, pero sí escribió columnas de política exterior que yo personalmente creo que constituyen lo mejor de su caudalosa producción periodística. Bueno, Escribano ha hecho un magnífico relato sobre la tradición que por lo menos en La Nación y en general en los medios de comunicación ha existido. Creo que existen otra clase de tradiciones en otras partes, por supuesto, del mundo. En España hay una gran tradición del articulismo, en Francia, en Estados Unidos, etc. Bueno, lo real, lo que yo tengo para contarles como testimonial, es que al hacerme cargo de una
columna de estas características, y no hacerme cargo como lo hacía. Yo escribía esa columna cuando se iba de vacaciones Mariano Grondona, pero una cosa es escribir una columna durante un mes, 4 domingos, y otra cosa verdaderamente es hacerlo siempre, hacerlo siempre. Hubo 2 impulsos para mí, y uno de ellos fue volver a mi biblioteca. Volver a mi biblioteca. Yo me di cuenta que necesitaba los libros, no solo uso los libros para hacer analogías sobre el presente, también uso el cine, que es una de mis grandes pasiones, también la literatura, pero sobre todo la historia, las grandes polémicas políticas. ¿Por qué? Precisamente por el título que tiene esta conversación, ¿no? Porque existía en la Argentina en ese momento, y todavía existe, un relato muy exitoso, que conectaba al gobierno que estaba en el poder, no solo con sus votantes, sino, yo tengo la teoría, de que con el argentino promedio, y con muchos incluso antiperonistas, e incluso antikirchneristas o gente que está en las antípodas del peronismo, que estaban conectados de alguna manera con algunos relatos y algunas mentiras y algunos mitos que traía y que había institucionalizado en el Estado el kirchnerismo. Entonces, esto me hizo volver a mi biblioteca en una cosa fascinante. Uno ha leído libros de una manera cuando tenía 18 años. Ver la Dolce Vita a los 17 años puede estar bien, pero verla a los 50, a los 60 o a los 70 es otra cosa, ¿no? Uno le descubre, o sea, ver Sunset Boulevard a los 17 años de Billy Wilder y ver lo que hace William Holden y el destino ese es una cosa, verlo de grande es otra, verdaderamente. Yo cuando regresé a algunos libros estaban viejos, pero otros libros de mi juventud que habíamos leído, por ejemplo con Sebrelli, realmente era muy impactante releerlos, porque uno se daba cuenta entonces que efectivamente, como decía Escribano, los Kirchner, que habían perdido toda ideología, construyendo un feudo en la provincia de Santa Cruz, cuando se tienen que hacer cargo del gobierno nacional, descubren que necesitan una narrativa, que necesitan una épica, que necesitan un modo de comunicar y de conectar con las clases medias argentinas, y sobre todo con las clases medias ilustradas argentinas y artísticas, con el establishment cultural argentino, que había que tener para sí. Hay una frase muy famosa que le decía Néstor Kirchner a sus amigos que estaban desconcertados de cómo de repente se había convertido supuestamente en un centroizquierdista o un nacionalista de izquierda, etcétera, cuando nunca le había importado eso, jamás. Tenía una remotísima militancia en los 70 y la había olvidado. Y entonces le preguntaban, ¿pero por qué? Bueno, entonces la frase atribuida a Néstor Kirchner es muy potente, ¿no? La izquierda da fueros, decía, ¿no? La idea de que si vos tenés de tu parte al establishment cultural, a muchos intelectuales, a la clase media ilustrada, si vos los tenés más o menos a una parte importante, los tenés adentro, te van a perdonar cualquier cosa, ¿no? En ese momento ocurría que no les gustaba, todavía los que no eran kirchneristas, no les gustaba mucho el kirchnerismo, no les gustaba la economía kirchnerista, siendo que en ese momento estaba Labaña y estaba bastante bien, ¿no? Y sin embargo decían, bueno, roban, bueno, pero juzgan. ¿Por qué? Porque estaban juzgando a los ex represores de la dictadura militar. Entonces, eso demostraba que la astucia de Néstor Kirchner rescatando eso y vistiéndose de algo que no era, ¿no? Era realmente exitosa, eso fue un proceso que luego su mujer tomó más en serio todavía que el propio Néstor Kirchner. Néstor Kirchner era más cínico, su mujer más proclive a creerle a los... Néstor Kirchner despreciaba a Horacio González, de carta abierta. Cristina Kirchner lo leía y le parecía interesantísimo. Son dos personalidades distintas, pero en ese proceso de ir
tomando el relato y creando un relato emancipatorio, como le dicen ellos, bueno, yo sentía que habían triunfado, de alguna manera, y que habían construido un relato. Y ese relato estaba basado en algo que yo había leído de chico, a los 20 años, digamos, ¿no? Entonces, cuando el periodismo, y Claudio lo recordará perfectamente, el periodismo jugó con el kirchnerismo siempre el mismo juego. El kirchnerismo decía una mentira y el periodismo trataba de desenmascararla, la mentira. Es este juego del gato y el ratón, donde a veces el gato era uno y a veces el gato era el otro, fue el gran juego entre el kirchnerismo, que es una máquina de mentiras y de mitos, de construcción de mitos, y de falsificación de hechos, ¿no? Bueno, el periodismo se sentía obligado, y se siente aún obligado, a desenmascarar esos hechos, ¿no? Pero bueno, finalmente, cuando llegan al Estado, empiezan a institucionalizar una serie de cosas. Por ejemplo, una glorificación del setentismo, ¿no? Una glorificación de los montoneros como chicos buenos, llenos de ilusiones, con que empezaron a decir que los ideales de los 70 eran buenos, las armas no, ya no servían, pero que los ideales eran buenos. Yo creo que los ideales eran los que generaron las armas, no al revés, no las armas, los ideales, ¿no? Tirando de este hilo de las mentiras, yo no pude sino ir hacia atrás, porque además el uso de Cristina Kirchner de la historia, rescatando un revisionismo político, un revisionismo para el uso, para insumo político de la historia, que ya había terminado. Ustedes saben que los grandes historiadores profesionales, Hilda Sábato, Luis Alberto Romero, los grandes historiadores argentinos, de un lado o de otro, marxistas, nacionalistas, liberales, etcétera, habían llegado a la conclusión en el 83 que las corrientes liberales de la historia y las corrientes nacionalistas de la historia tenían que convivir, y que las dos eran necesarias para entender la historia. Habían llegado a un acuerdo, ¿no? Así como se había llegado a un acuerdo del nunca más, se había llegado a un acuerdo de que la historia era diversos puntos de vista enriquecedores sobre el mismo hecho. ¿Me permite una pequeña intervención, Jorge? ¿Cómo no, por favor? Recuerdo no el estupor, pero sí la significación que se le dio hasta de índole social en los años 60 en La Nación, cuando alguien trajo la noticia: en la Academia Nacional de Historia lo han incorporado Irasusta. Es decir, era un acontecimiento. La Academia Nacional de la Historia, que estaba sin duda alguna bajo un control del liberalismo como visión histórica, había abierto espacio a un nacionalista que había tenido una obsesión respecto del Imperio Británico, las viejas cuestiones de las carnes, pero un hombre absolutamente civilizado. Pero la incorporación de Iracusta fue considerada como un hecho que marcaba un cambio en el mundo académico. ¿Usted no cree que el peronismo siempre tuvo un relato? Y en esto te lo mencionó a Jorge Abelardo Ramos, que tenía desde la izquierda un discurso de más fácil penetración en el peronismo por su configuración un tanto trotskista que la gente del Partido Comunista. Es decir, la nomenclatura de los Abelardo Ramos, de los Arrighi y demás, resultaba de más fácil penetración en el peronismo. Yo recuerdo un sábado en que había quedado en Santa Fe, en medio de la convención constituyente del 57, todo el mundo los fines de semana se iba a sus respectivos distritos porque se avecinaban las elecciones de febrero de 1958. Quedé primero tomando un café y luego almorzando a solas con Rodolfo Joldi, que realmente era un placer hablar con este hombre que era el Suslov del Partido Comunista, era el intelectual. Y
y la conversación en términos históricos de Rodolfo Yoldi pasaba por Moreno, pasaba por Rivadavia y por Sarmiento. Podía haber sido perfecto desde esa, si hasta ahí te hubiera quedado, podría haber sido un perfecto colaborador de La Nación. Otro muy distinto era el lenguaje del trotskismo. A mí me parece que siempre hubo un relato en el peronismo, y que cuando se produce la implosión del comunismo en los años 90, allí quedan elementos sueltos que no saben a dónde ir y con gran astucia penetran en el peronismo y se acercan a aquel que conquista el poder y lo rodean, no pocos de ellos, a Néstor Kirchner. Unos habiendo actuado en la Federación Juvenil Comunista, que no era exactamente el Partido Comunista, porque el Partido Comunista se tomaba las cosas muy en serio y no entraba cualquiera en él. Una cosa era estar en la Federación, que era casi un campo experimental para quienes conducían el partido, y entraron gente que había militado en la Federación y otros que actuaron en el Partido Comunista y contribuyeron a la configuración de este relato, además tan experimentados en esto, en cambiar la historia. Los otros días, ocupándome de la recensión de un libro del embajador Guillermo Jacobella, contaba su experiencia como diplomático en Moscú, que un día cae a la embajada gente de la enciclopedia soviética para cambiar un tomo por otro, porque vivían reescribiendo su propia historia. Y Kirchner comienza por reescribir la historia de muchas maneras, entre otras, con el tupé de reemplazar el prólogo, escrito nada menos que por Ernesto Sábato del Nunca Más, por otro de su peculiar preferencia. Ahora, el gran tema. Creo que quienes estamos en otra vereda tenemos una visión del país distinta. No podemos atenernos a corregir los errores y los dolos intelectuales del adversario. ¿Dónde está el relato nuestro? Para poner ese relato. ¿O es que la política se puede desarrollar sin un sentido de la épica? Yo me anticipo y digo, algo hay que hacer, porque la política no puede estar configurada solamente por lo que deviene de la razón. La política son también emociones. Así es. Y cuanto más agudo sea lo que tengo para contar, es decir, coloquémoslo en el terreno periodístico. Tengo una noticia muy importante. Una resolución del Banco Central. Una resolución del Banco Central puede dar un giro importantísimo en la política económico-financiera del país. Pero si yo cuento que se ha modificado el inciso A del artículo 18 de la ley 24.000, no sé cuánto, eso es aburridísimo. Ahora, a la importancia darle interés, a la idea dotarla, revestirla de elementos emocionales que conquisten el corazón de aquellos a quienes están dirigidas y permitan conformar una nueva ilusión política. ¿Qué le parece esto? Estoy totalmente de acuerdo, y creo que uno de los grandes déficits de Mauricio Macri es que no creía en inscribirse históricamente en un lugar y en no crear un relato épico a partir de eso. Me parece que esa fue realmente una ingenuidad y un error que es, creo, para mí la madre de todos los errores
de un nuevo partido político que no quiere, me acuerdo que una vez yo escribí esto cuando estábamos en la redacción de Bouchard, y todavía estaban todavía era jefe de la ciudad, Macri, y me mandó a Marcos Peña a contarme al Café Roma, donde tomábamos café los periodistas, ahí al lado, a explicarme por qué ellos no querían inscribirse en ninguna tradición y no querían tener un relato, y bueno, me parece un grave error. Déjeme decirle de algunas cosas. Cuando uno empieza a investigar a Perón, Perón claramente tenía un relato, como usted lo sabe perfectamente. Apold lo ayudó muchísimo en ese relato. Curiosamente, ese relato no tomaba el revisionismo. Perón no fue revisionista, no le dio bola a los grandes revisionistas de la historia. De hecho, cuando privatiza los ferrocarriles, le coloca los nombres de los generales que él más admiraba, porque, que eran Mitre, Sarmiento, ¿no? Roca, Urquiza. ¿no? Así se llamaban los ferrocarriles, ¿no? Urquiza, en todo caso. Ahora, es muy interesante ver que cuando Perón sale del poder, y esto lo hablábamos el otro día en privado con Claudio, yo tengo la teoría de que sin esto que voy a contar ahora, que esta es la gran operación del relato, el peronismo se hubiera convertido en el varguismo. ¿Qué se convirtió el varguismo? En una pieza arqueológica de Brasil, ¿no? No siguió el varguismo adelante y se convirtió en un fenómeno permanente. ¿Y qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que creo leyendo el gran revisionismo peronista que hay? No de los peronistas, sino de los críticos al peronismo. Por ejemplo, hay un libro muy importante que saca un historiador, Chiaramonte, muy importante, con varios Juan varios Carlos colegas, Chiaramonte. claro, que toman el archivo Huber sobre el peronismo. Ese es un libro para mí fundamental para leer, porque Huber tenía cartas que pertenecían a Perón, ¿no? Y cuando desclasifican los archivos, estos historiadores van y buscan cosas sobre la historia argentina y sobre todo sobre el peronismo. ¿Y qué descubren ahí? Ahí descubren varias cosas. Primero, descubren cómo Puigros, uno de los intelectuales que provenían del marxismo-leninismo, ¿no? Del Partido Comunista, le suplica a Perón en el exilio, que por favor diga que son socialistas nacionales, que use el término socialista nacional. Porque si con la palabra socialista podemos meter a las nuevas generaciones que están muy entusiasmadas con los movimientos emancipatorios, etc. Perón se resistía a la palabra socialista porque la veía quemada, la veía vinculada al socialismo soviético, y entonces le parecía que era un poco... pero bueno, finalmente cede y dice, bueno, nosotros somos socialistas nacionales. Esa es la primera operación que hacen. La segunda operación la hace Hernández Arregui, ¿no? Cuando se presenta y viene del comunismo y pasa al nacionalismo peronista y dice, porque soy marxista, soy peronista. Antes que todos ellos lo hace John William Cook, que viaja y se exilia de alguna manera en Cuba, después de haber sido el representante de Perón, se exilia en Cuba, y las cartas que le envía Cook a Perón son muy interesantes, tanto hacen un libro de diálogos de Cook y Perón. Pero ¿qué le dice Cook? Le dice, venga, abandone el exilio español, en España no pasa más nada, está Franco, venga acá que está Fidel, que es increíble, y venga porque la revolución pasa por acá. Por supuesto, le explica Perón de manera muy pícara, que él no piensa ir. Perón no quería ir y doblegarse ante Fidel Castro, entonces prefería quedarse ahí. Además no sabía cómo iba a salir el experimento cubano, mejor quedarse en Madrid tranquilo. Cook le tiraba con textos sobre Marx, etc., y Perón le devolvía textos de Clausewitz, ¿no? Sobre estrategia militar, hasta que el diálogo se rompe. Pero John William Cook lo que dice es, el comunismo en la Argentina es el peronismo, le dice a Perón, ¿no? Y creo que el gran operador es el que dice, nacionalismo y marxismo pueden ir juntos en América Latina. El nacionalismo en Europa fue encarnado por el fascismo italiano, por el nazismo alemán,
por el falangismo. Entonces el nacionalismo quedó de un lado y el comunismo quedó del otro. Como bien explica Lori Sanata y también muchos otros intelectuales que han estudiado, nosotros tenemos una herencia hispánica que ha producido un nacionalismo muy especial, que fue proclive en la década del 60 a reconocer que junto con el marxismo tenían un enemigo común. Ese enemigo común era la democracia liberal. Jorge. De hecho, Perón decía que el peronismo fue creado para luchar contra el demoliberalismo. Fue creado para luchar contra el demoliberalismo. Entonces, lo que estuve tratando de contar es cómo se inició este proceso, este relato tan espectacular que cruza nacionalismo y marxismo, lo funde dentro, en la Argentina, lo funde dentro del peronismo, cómo eso hace eclosión en los 70, es un baño de sangre, pero cómo esos mismos herederos intelectuales manejan la postdictadura a través de Horacio Berbisky, a través de Página 12, a través de muchos otros intelectuales, y cómo finalmente Néstor Kirchner les da cabida y los institucionaliza desde el Estado. Cuando digo los institucionaliza, Claudio, es muy delicado, porque hay una sacralización de los ideales. Estos que es unir nacionalismo y marxismo es ni más ni menos que Venezuela. El proyecto venezolano es la encarnación de qué pasa con, lo llama el socialismo del siglo XXI, es finalmente el sueño de fusión de Cook, de Puigdrós, etcétera, etcétera, ¿no? A esto se va a agregar alguien que usted conoció, para terminar de armar el gran relato, que es el señor Arturo Jauretche. Cuando muere Scalabrini Ortiz, Jauretche va a la tumba de Scalabrini Ortiz, dice, podés morirte tranquilo, no estoy citando literalmente, pero este es el concepto, porque lo que nosotros hablábamos en 1930, hoy es el lenguaje de la política, le dice. Hoy logramos que sea el lenguaje de la política. Y es que realmente Jauretche, Scalabrini Ortiz y estos nacionalistas y marxistas crearon una especie de argumentario, que es el argumentario no solo del kirchnerismo, sino en parte de una gran, que forman parte de una especie de sentido común que está lamentablemente diseminado por gran parte de la clase media argentina, que está metido en el periodismo político, que está metido cuando el sentido común es esa, que ya no se piensa y se da por hecho, ¿no? Por eso yo creo que todos, desde Perón, pasando por los nacionalistas, los marxistas que acabo de decir, y los Jauretche, y toda la institucionalización desde el Estado que se hizo durante por lo menos los últimos años, porque además en los 4 años de Macri no se desmontó esto y continuó de alguna manera el Estado, las facultades, las escuelas que hacen adoctrinamiento, ¿no? Continuaron con todos estos conceptos. Cuento nada más cosas que les enseñan en algunas escuelas donde el adoctrinamiento es muy grande en algunas provincias y también en la ciudad de Buenos Aires. Le dicen a los chicos, cuando te hablan de mérito, de hacer mérito, o del progreso, te quieren, iba a decir una mala palabra, te quieren dejar en un costado. Si a vos te falta algo, quiere decir que otro te lo robó. Si conceptos de base muy graves que muestran una alergia tremenda, donde los malos son siempre Occidente, el malo es Estados Unidos, el malo es el capitalismo, competir es un pecado, etc. Bueno, todas estas cosas realmente creo que han penetrado y creo que ha triunfado este relato. Creo que ha triunfado. Y mientras triunfaba, podemos superponer este relato con la gran decadencia argentina. Es decir, cuando empieza este relato, yo tenía 13 años. Yo tengo 61, Claudio. Yo tenía 13 años en 1973. Teníamos pleno empleo, 3% de pobreza. El índice de Gini calculado, que no existía en ese momento, el índice de Gini nos mostraba que teníamos la desigualdad de Dinamarca. En 1973 no éramos un país maravilloso, no éramos el país de Roca, el país de 1920, luego, que estábamos entre los 8, pero éramos un país bastante decente. Mientras este relato se fue
fue siendo hegemónico, más allá de quien gobernaba, fue penetrando, fue convirtiéndose en un sentido común de los argentinos, que tienen, incluso quienes votan contra el peronismo, fuimos cayendo a esta terrible decadencia. Eso quería explicar nada más, me parece a mí, de este relato. Perfecto y muy Quiero hacer coherente. una pregunta yo después a los dos. De alguna manera este relato actual es un índice de lo políticamente correcto. Es decir, hay una especie de inquisición que es capaz de quemar en la plaza pública los libros y las personas que no piensan como ellos. Es un índice, es un nuevo índice de una nueva inquisición. Pero entonces, pero mirándolo en positivo, vayamos a esto. Y esto tiene que ver incluso con dos libros recientes en España, que uno el de Pérez Reverte sobre una historia de España y otro de un argentino, Marcelo Gullo, que ha pegado fuerte, que se llama Patria, Madre Patria, perdón, donde no solo somos nosotros los que estamos necesitando reformular el relato. España también está pensando en que hay dos relatos, digamos así, y en Estados Unidos también hay dos relatos, y el quiebre del sentido único del relato, del destino manifiesto, y ahora, después de este terrible golpe de ahora, se va a notar muchísimo más. Entonces, evidentemente, y acá viene, digamos, la pregunta del millón. ¿Cómo se revierte esto? ¿Cuál es nuestro ángulo? Todos tenemos, yo tengo la impresión que nuestro relato está en la Constitución, pero la verdad sea dicha, le falta emoción a eso, como le supo dar en su momento sí Alfonsín, pero falta algo que no sé qué es. Adelante, los dejo a los dos con ese problema. Obvio que... No, está muy bien y esto es lo que dijo Roberto es un presupuesto de todo lo que estamos hablando y podríamos seguir diciendo. Tenemos nuestra propia crisis y es una crisis que además inserta en un contexto global de una profunda desorientación, respecto de la cual el último de los grandes hechos es que nada menos que los Estados Unidos toma posiciones respecto de las cuales nos lleva a preguntarnos hasta cuándo podrá contar con aliados. Y cuando digo aliados, con aliados sustentables en el tiempo, como el caso de Gran Bretaña. El hilo de la exposición de Jorge, en definitiva, creo que nos lleva a decir que hay un hilo conductor a partir de las sucesivas recreaciones del peronismo desde la Secretaría de Trabajo de 1946, encarnada por el entonces coronel Perón, hasta la fecha, con excepción de ese fenómeno de los años 90 que deberíamos apartarlo y decir que constituye un camino un capítulo absolutamente diferente. La constante es la colisión con los valores de la República y la coincidencia en vituperar el ideal del liberalismo. Jorge mencionó al pasar la construcción del relato de los años 40. Yo algo había dicho sobre esto. El peronismo nace con un gran relato. Esa Secretaría de Prensa y Propaganda cuyo mando estaba a cargo directo, estaba a cargo de Apol, era además un
un ente integrado por inteligencias superiores. En ese grupo actuaba Santiago Ganduglia, un gran periodista de la época, Martiniano Paso, a quien le dan la conducción de la prensa cuando es confiscada en 1951 a sus legítimos propietarios, y hace un diario razonablemente bueno dentro de lo que podía hacer alguien desde la perspectiva del peronismo. Martiniano Perla, que después lo vimos reaparecer tal vez como el gran charlista que haya tenido nunca la televisión argentina. ¿Se acuerdan de Mariano Perla, los más veteranos? Hablaba nada más que entre 5 y 10 minutos. Había pegado un gran salto desde la Secretaría de Propaganda a los días de la Revolución Libertadora, y había pasado, por lo tanto, del peronismo al liberalismo, y antes, durante la Guerra Civil Española, había sido un comisario del Partido Comunista dentro de las filas del Partido Republicano. Ahora, nos falta dar más consistencia a todos al tema de nuestro propio relato. Debatir más ideas sobre necesitamos programas más que caudillos, con la dificultad de que si no hay un caudillo que encarne un programa, podemos hacer, llegado el caso, hasta perder una oportunidad para vencer a quienes hemos colocado y se han colocado en la vereda de enfrente. Sobre todo en la primera parte de la exposición, Jorge habló de los buenos columnistas que hay hoy en la Argentina. Hay un grupo de buenos columnistas de un pensamiento articulado, que además saben escribirlo. Ahora bien, entre esos columnistas que están en la prensa gráfica, están en la televisión, están en la radio, ¿siente usted, Jorge, que lo que se llama la grieta y que yo denomino el abismo, porque considero que es mucho más realista hablar de abismo que de grieta, ¿usted cree que se replica exactamente? Y si es así, ¿cómo lo resolvemos? ¿Nos mantenemos al margen y los dejamos en que ladren a la luna? Yo creo que la vieja tradición de la nación hoy es más vigente que nunca, ¿no? Es decir, la idea de dar una batalla ideológica, una batalla cultural con escritores políticos, no solo con periodistas puros y duros, sino con escritores políticos. Yo vengo de estudiar un poco fascinado los debates de 1940 a 1985, 87 en Francia, ¿no? Y los debates no eran tan distintos de los debates actuales, ¿no? Cuando uno ve las discusiones entre Sartre y Camus sobre los crímenes de la Unión Soviética, ¿no? Uno ve reproducir más o menos el negacionismo que hay con los crímenes de Venezuela en la intelectualidad argentina, ¿no? Y los rodeos, etc., ¿no? Cuando uno ve Raymond Aron discutiendo mano a mano con la progresía francesa tan proclive a abrazarse a experimentos autoritarios, a salidas autoritarias, ¿no? El opio de los intelectuales, le dice Raymond Aron, ¿no? La salida totalitaria, uno se da cuenta
que las discusiones permanecen y que es muy difícil crear una épica alrededor de la democracia representativa, puesto que solamente, como dice Revel, Jean-François Revel, solamente terminamos defendiéndola a ultranza cuando la sentimos perder, ¿no? Yo que creo que como el kirchnerismo ha manifestado la idea de crear una nueva democracia, una democracia populista, hegemónica, de otras características, como ha manifestado que no cree en la división de poderes, ¿no? Aunque es increíble porque parte del periodismo no termina de creer lo que Cristina Kirchner ya ha expuesto largamente, que la Revolución Francesa le parece vieja, que hay que hacer una reforma de la Constitución, que hay que ir contra la división de poderes porque es anticuada. Bueno, quieren Un construir una nueva gobernador dijo que se incomodaba cuando escuchaba la expresión seguridad jurídica. Claro, es decir, todo eso realmente lo que creo es que ha despertado cierta alarma en una parte de la población. Es esa población que a veces se mueve sin los dirigentes políticos, que ha salido a la calle en momentos críticos, con enorme valentía, sin experiencia política en muchos casos. Fíjense lo buenos que son para mitificar y lo malos que somos nosotros para mitificar las cosas, ¿no? Las movilizaciones, los llamados banderazos de los últimos 2 años en la Argentina, o 2 años y medio, son mucho más grandes que el 17 de octubre. Pero son de una significación y de un volumen mucho más enorme. Sin embargo, el 17 de octubre ha sido mitificado. Primero, se ha macaneado muchísimo, ¿no? Les recomiendo el libro de Silvia Mercado sobre ese acontecimiento. Se ha macaneado muchísimo sobre el 17 de octubre, se lo ha gigantado de manera espectacular. Bueno, y del otro lado no hay una mitificación de lo propio, hay casi un desprecio de lo propio. Me parece a mí que hay lo que yo llamo ahora un republicanismo popular, porque una de las grandes trucos de estos muchachos, especialmente de Jaureche y ahora, lo acaba de decir la vicepresidenta hace una semana, ¿no? Acaba de decir, nosotros tenemos una convicción de quiénes somos. Los otros los mueve el odio contra nosotros, ¿no? Acaba de salir un libro que es sobre el antipopulismo de un periodista argentino que vive fuera, que es antropólogo también, donde su teoría es que solamente existe el peronismo y que el antiperonismo los críticos o el no peronismo es simplemente una reacción contra el peronismo. Y yo creo que no, creo que una de las grandes habilidades es no permitir que fuera del peronismo se nombre al no peronismo. Fíjense lo que yo tengo que decir para explicar. Tengo que decir el peronismo y el no peronismo. Eso es un triunfo del peronismo dialéctico espectacular. O sea, no existe un nombre que se le También lo es que pueda hablemos de poner. antiperonismo. Claro, es decir, como nadie quiere ser un anti, porque anti es enojoso, ¿no? Es enojoso, bueno, entonces, ¿qué hay del otro lado? Bueno, yo creo que del otro lado hay un montón de gente que son radicales, que hay algunos peronistas, que hay liberales, que hay conservadores, que hay socialdemócratas, que nos une a todos. Nos une la La idea de República. defender la República. Y Entonces no, yo digo, y no ha sido una novedad de los últimos tiempos el haber rescatado la expresión republicanismo. Usted mismo en su libro lo ha hecho. el republicanismo popular, le digo yo, porque además no se Desde trata de un luego. republicanismo elitista, de una élite que nada más lo piensa, no, lo piensan mis vecinos que no saben, por ahí no pueden ponerle nombre a las cosas, pero lo que no quieren es ir a una Argentina totalmente desconocida donde donde existe un solo partido político, que ese es el proyecto de fondo del kirchnerismo y de la Cámpora, partido único, quedarse con todo y para siempre. Y hay un montón de gente que no quiere, y esa gente tiene que aprender a convivir, porque dentro del peronismo, como dentro de cualquier nacionalismo, hay gente de izquierda, de centro, de derecha, hay de todo en el nacionalismo, hay hasta liberales, como dice Alain Touraine, existe el nacionalismo liberal también, en algunos sitios. Entonces, ¿por qué el republicanismo no puede ser más tolerante y aceptar como una esponja
especularmente hacia un proceso como el peronismo. Bueno, nosotros también tenemos de todo, tenemos a los peronistas, tenemos radicales, pero creen en algo. ¿En qué creen? En una democracia institucional que nos permita salir al mundo, que nos permita interrelacionarnos con Occidente, que es nuestro lugar de origen. También podemos tener muy buena relación con los rusos, con los chinos, con todo el mundo, pero acordemos que este es el modelo en el que quisimos crecer todos nosotros, digamos. Bueno, ¿no? entonces, Jorge, entre los republicanos hace falta expandir más de lo que ha estado presente el concepto de la tolerancia. Claro, hacia adentro, claro, la propia tolerancia, por supuesto, ¿no? Que, sí, sí. Ser más que pragmáticos. si bien hay un eje de ideas, acepta que haya una izquierda y una derecha por utilizar parámetros ya un poco anacrónicos, por cierto. Claro, no ponerse en puristas, ¿no? Porque estamos frente a un proyecto. Una de las cosas que cuando uno estudia mucha la historia se da cuenta, Claudio, es que la Argentina, nos guste o no nos guste, tiene dos almas, ¿no? Hay un alma que es cosmopolita, proexportadora, quiere institucionalista, etc. Y hay otra alma que es vivir con lo nuestro, que es más estatal. La primera cree más en el mercado, la segunda cree en el Estado, y eso existe. Lo que nosotros quisiéramos es que las dos almas convivieran, como llegaron a convivir en España después de la Guerra Civil Española, que recortaron los extremos, que resignaron sus políticas hegemónicas y decidieron, porque la verdad que si esto es la Argentina, porque la Argentina no solo somos los que pensamos como nosotros, sino otros, bueno, pero que a veces gobiernen ellos, a veces nosotros, pero sobre una razonabilidad de políticas de fondo que no se tocan y ciertos códigos. Eso es la democracia. Ahora, si hay un grupo que quiere quedarse con todo y para siempre y destruir al otro, que se dice a sí mismo que es la patria y el pueblo, y que el otro es el antipueblo y la antipatria, y que los que están con nosotros son los que tenemos convicciones verdaderas, como piensa Cristina Kirchner, y los de enfrente solamente tienen odio. Si esta concepción de la política avanza, es imposible que esas dos almas argentinas, que tienen que tener alternancia y vivir armónicamente, sin esas dos almas, por más que triunfe uno sobre otro, sin esas dos almas, la Argentina no puede salir adelante, porque ¿quién va a querer venir a invertir a la Argentina en un proyecto de largo plazo? ¿Quién va a querer relacionarnos con nosotros mientras tengamos Jorge, este asunto, ¿no? Jorge, me parece que estamos llegando al final, sí. Hacia al final, y no nos hemos ocupado de un nuevo sujeto en las sociedades contemporáneas, que son las redes sociales. Ese mundo de hombres, mujeres, de adolescentes que hasta casi creen que se puede gobernar desde la plaza pública. La plaza pública entendida, utilizo el celular, utilizo la laptop, por lo que fuere, hago una convocatoria y produzco hechos que en algunos casos han sido verdaderamente espectaculares. Tumbar de un día para otro a dictaduras que parecían inconmovibles. Un hombre como usted, que está tan presente en la radio, tan presente en el mundo de la cultura, con sus libros, en medios de prensa, ¿cómo ajusta cuentas con esa red global desde cuyas alcantarillas aflora lo peor del ser humano, porque se toma del anonimato para injuriar, para agraviar, para humillar? ¿Cómo lo resuelve usted personalmente? Yo me sirvo bastante, he aprendido, Claudio, en estos años a servirme mucho de gente muy inteligente que está en Twitter, sobre todo. Gente que interviene, que son tuiteros, que tienen nombre y apellido en general, no son anónimos,
y que realmente son inteligentes a tal punto que yo siempre hago una especie de las frases del día en la radio, y ya en los últimos 2 o 3 años no pude evitar poner entre las frases del día frases de tuiteros, gente que dice cosas realmente muy inteligentes, además de gente que nosotros conocemos, que yo, Daniel Sapsay siempre pone un tuit muy inteligente, y casi no lo puedo eludir nunca. Bueno, es decir, hay una enorme inteligencia en las redes sociales. Después hay una gran miseria, hay una cosa muy embromada para los periodistas. Uno, como periodista, siempre tiene, gráfico sobre todo, tiene la oportunidad de pensar 2 veces lo que va a decir. Y Twitter es una especie de gatillo fácil, ¿no? Donde uno puede decir macanas terribles. Yo he visto periodistas meter la pata mucho y convertirse en otra persona. Es decir, era una persona como periodista escribiendo y otra persona en Twitter, ¿no? Muy, muy raro. Nosotros siempre sospechamos que la humanidad estaba llena de imbéciles. Las redes sociales lo confirman. Que hay muchos imbéciles y muchos fascistas e intolerantes de toda ideología y de todo. Ahora, también hay una inteligencia extraordinaria. Polarizan, sí, tienden a polarizar, se tiende a un Boca River permanente. Y eso tiene influencia sobre la política, me parece. Pero me parece que es inevitable, porque yo, como usted y yo creemos en lo mismo, y es que, voy a usar la palabra que usted odia, que es la palabra grieta. Sí. La palabra grieta es frívola. Debajo de la palabra grieta lo que hay es una pulsión, que es la que venimos hablando, una pulsión legítima entre 2 formas de ser argentino, digamos. Y eso es legítimo, por eso permanece y por eso florece el asunto. El asunto es si esas 2 almas, digo una vez más, pueden convivir en un sistema político. Porque, como lo plantea el kirchnerismo, quiere él ser el sistema político. Nada más. Y este es una Don Jorge, me perdonan, aquí voy a don Jorge, introducir. esto iba a decir, no asumo la condición de director del debate, estando usted No, presente y pero siendo un par, Jorge, pero me parece que ha llegado el momento de cerrar un primer capítulo y tal vez preguntarle a Roberto Puente si le parece que demos unos minutos a disposición de quienes nos han acompañado para hacer las sí. preguntas lo más urticantes Me posibles. parece una idea brillante y que ustedes se animen. Vamos a tratar de que no se alargue innecesariamente. Les pedimos a los que preguntan que sean preguntas, no exposiciones, no funden. Ustedes no necesitan que les expliquen nada. Preguntas simplemente y sencillamente. Tengo en primer término a Guillermo Lascano Quintana pidiendo la mano hace un rato. Así que le doy la palabra a Guillermo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. En realidad, lo primero que hago es felicitar, contrariando al presidente del club que pidió que fuéramos muy breves, felicitar a ambos expositores que han estado brillantes y muy claros y entusiasmantes, que es lo que estamos esperando muchos argentinos. Mi pregunta es a cualquiera de los dos, ¿cuál es el rol que debieran cumplir los partidos políticos, que ahora se llaman espacios o cosa parecida, para contribuir al saneamiento de esta situación que han descrito ustedes también? Claudio o Jorge, por favor. Claudio, por favor, sí. Bueno, en primer lugar, tener un programa de gobierno. Tener una línea de acción, respecto de la cual sepamos nosotros a qué atenernos y en primer lugar ellos mismos. Todo es la anécdota, todo es la referencia a lo que dijo fulano o lo que dijo sutano. ¿Cuál es su programa de gobierno en términos institucionales, económicos, culturales, educacionales? Y lo segundo, contar con un elenco de hombres que sepan encarnar ese programa, transmitirlos, crear un entusiasmo. Y como decía al comienzo, establecer una ilusión.
nos guste o no, la política se reduce a suscitar una ilusión que crece, tiene su apogeo, y la historia nos demuestra que en algún momento comienza a difuminarse y desaparece hasta que en otro momento surge la ilusión. A ver, entre quienes creen en la República y tienen un programa de acción política y económica y cultural y educacional y un concepto de lo que es una república federal, están en condiciones de encarnar ese papel transmitiendo entusiasmo, no a los que estamos aquí reunidos, sino al número suficiente de hombres y mujeres para constituir al menos con ellos una primera mayoría. La mayoría no tiene la verdad, pero por alguna superstición hemos resuelto que no hay democracia mejor que la fundada en la regla de la mayoría. Y como en esto estamos en principio de acuerdo, bueno, sigamos adelante con ella. Creo en lo que acabo de decir. Me han dicho que Jorge Fernández Díaz se tiene que retirar, así que le Sí. damos la palabra de cierre Bueno, y damos bueno, yo les por terminado. no, Y les yo no me puedo quedar sin agradeciendo. él. les Me voy agradezco bien. mucho. Yo lo que agregaría a Escribano siempre tiene una mirada muy política y me parece correcto, un programa claro y después un programa que implica no solo qué voy a hacer con la economía, porque eso es fácil, más o menos, qué voy a hacer con la economía, no, qué vas a hacer con la política para poder aplicar la economía, ¿no? El programa económico, si no, claro, en una mesa cualquiera dibuja cualquier cosa. Pero yo agregaría un poco de sustancia, en el sentido de, yo por ejemplo, estas internas, yo entiendo que las internas de las PASO que la oposición está intentando captar el voto no político. Entonces habla de un modo que a mí no me interesa nada, si yo no puedo realmente, yo por supuesto quiero que la oposición gane las elecciones, pero realmente me aburren terriblemente cuando los veo en la televisión o cuando hablo con ellos, porque las discusiones parecen ser discusiones. ¿Qué es lo que está discutiendo? A ver, ¿qué discute Manes en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué discute Manes y el Colorado Santilli? ¿Qué pasa ahí? Digamos, es una discusión entre la socialdemocracia y el liberalismo puro y duro, ¿no? Hay una discusión entre desarrollistas, neodesarrollistas y protoliberales. No hay ninguna discusión acerca de eso, no se entiende bien. Son discusiones sobre la nada. Le hablan a personas que, bueno, no son políticos, no están politizadas, y yo entiendo que tienen que balbucear los discursos de una determinada manera. A mí no me deja conforme eso, porque sospecho que más allá de la táctica electoral, lo que hay es un enorme vacío, que es de época, ese vacío, ¿no? En la época en que trataba Escribano a sus compañeros de generación, la política tenía mucho más sustancia, es decir, los políticos eran lectores, eran ideólogos, venían de una tradición, etcétera, etcétera. Hoy parecen envases vacíos al lado de aquellos. Tal vez sea una cuestión de época y nos estemos quedando un poco viejos, y este sea el nuevo paradigma de lo que es un político. También es cierto que es tan grosero lo que quiere hacer el kirchnerismo, que solo con que te opongas con la democracia, más o menos, eso ya es un proyecto, ¿no? Pero la verdad es que yo extrañaría que hubiera habido una discusión civilizada, por supuesto, civilizada, pero más interesante que la que estamos viendo en esta campaña electoral, que no me parece para nada interesante, me parece una campaña sobre la nada, prácticamente. No entiendo qué diferencia tanto a unos y otros, algo que uno diga, bueno, yo estoy defendiendo el partido radical y quiero los porotos, como decimos, para el radicalismo, los porotos para el PRO, pero digo, no es una discusión interesante,
y yo creo que la oposición se tiene que poner interesante, primero hacia adentro y después hacia afuera. Interesante para llegar un poco a lo que dice Escribano, ¿no? A la idea de ilusionar. Si vos no tenés una ilusión interna, si todo es tecnocrático, si todo es encuestas, ¿no? Si todo es ese tipo y realmente no tenés algo más, ese algo más que enciende el motor del entusiasmo, va a ser difícil. Ojalá que... Bueno, Jorge, ha sido un placer haber Igualmente, compartido Muchas con vos, gracias. un privilegio, como siempre. Felicitaciones Un placer. a muchas ambos. gracias a todos. Y Tenemos gracias todos a los todos participantes han escrito los que nos felicitaciones. acompañaron. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias todos. a todos y bueno, nada más, nos despedimos con el corazón agrandado porque hemos recibido cosas valiosas de ustedes que esperamos seguir recibiendo en esa búsqueda del sentido común nuevo que nos recree como nación y como país y como gente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenísimo, re interesante, muchísimas gracias.